tardes a todos y a todas. Es un gusto poder estar aquí, compartir este encuentro. En primer lugar, agradecerte, Carlos, por la invitación. La verdad que es un ensayo demasiado grande. Tantas veces mencionar la palabra ejemplo es simplemente una experiencia de la cual se podrá tomar algunas cosas para ver si son replicables, y también tomar las dificultades, las resistencias, que son muchas veces más pedagógicas que los aciertos. Yo quería destacar que como convoca uno de los ejes que convoca aquí a la presentación tiene que ver con poder ahondar con estos aspectos que han hecho distinguir la gestión de gobierno de Morón, que son la transparencia y la participación. No se puede abordar este capítulo si no lo ponemos en un contexto histórico y no destacamos el contraste con lo que fue la década del 90 en Morón. Morón fue la capital nacional de la corrupción, el epicentro de la frivolidad menemista de la mano de un intendente tristemente célebre, y que eso nos obligaba a generar como contrapartida una política de gestión tendiente a reconstruir ese vínculo con la sociedad tan severamente deteriorado, tan severamente dañado. Es decir, reconstruir legitimidad entre el gobierno municipal y la comunidad. Los datos salientes de esa etapa oscura, nefasta, que vivimos los moronenses, están ahí resumidos. Tenía que ver con la degradación institucional, con la violencia, con el clientelismo, con una lógica prebendaria de construcción política, y se traducía, entre otras cosas, en, por ejemplo, niveles de cobrabilidad absolutamente bajos, del 37%. Solo el 37% del crédito público el Estado municipal se lo apropiaba para poder hacer obra, que mucha obra tampoco hacía, pero hablaba del nivel de descrédito y de indiferencia que generaba ese gobierno para con la comunidad. Obviamente, durante esa etapa tenemos que también señalar que se da un proceso sumamente intenso en relación a la descentralización que lleva adelante el Estado Nacional para con los estados provinciales y municipales, en donde muchas de las responsabilidades y competencias que hasta ese entonces eran asumidas y desarrolladas por los gobiernos provinciales o el gobierno nacional, ahora eran parte de las responsabilidades del gobierno local. Y cual si fuera poco, nosotros teníamos la voluntad de que ese gobierno local estuviera asignado por estas banderas distintivas de la participación y la transparencia. Y para eso teníamos que reinventar el Estado. Una foto que es elocuente en cuanto a su capacidad comunicacional. Ese era el centro de Morón, ese es el antes y después. Ese es el nivel de degradación física, material al que estaba sumido nuestra ciudad. Y no estoy hablando de un barrio de las afueras de Morón. Ese es el centro, era la cara más visible de nuestra comunidad. Por ahí transitaban y transita 400.000 vecinos todos los días, porque Morón es un centro de transbordo muy importante en el área metropolitana, porque no solo en esa estación, que es la tercera en venta de boletos del país, viajan los vecinos y vecinas de Morón, sino que también hasta ahí llegan vecinos que posteriormente a la estación se toman un colectivo y se van a distritos próximos a Morón, como es Partido de la Matanza, Merlo, Moreno, Ituzaingó, Hurlingham. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos cuantificado que por día pasan 400.000 personas. Entonces, lo que nos propusimos hacer es vertebrar una gestión de gobierno que tuviera sustento con estos principios rectores: la transparencia, la eficiencia, la participación ciudadana y la equidad y la inclusión. La transparencia no solo como un imperativo ético, sino que también la transparencia tiene su correlato en materia de eficiencia. Si no se van recursos en cosas espurias, evidentemente hay más margen de maniobra para atender las verdaderas necesidades de la comunidad. La eficiencia en cuanto a darle racionalidad a la acción de gobierno, pautarla en el tiempo, sentar objetivos, establecer metas, poder ponderar, mensurar, comparar. Y así fue como trabajamos con las principales voces de la comunidad en la construcción de nuestro plan estratégico, de desarrollo estratégico. Se llama Morón 2020. Nos animamos a pensar el tipo de ciudad en la que queremos vivir, crecer y desarrollarnos de acá a 15, 20 años. La participación ciudadana también como un eje que recorre transversalmente, decíamos, cada una en el diseño de las políticas públicas del Estado municipal. Y la verdad que yo voy a señalar algunas de las
de las bondades que tiene llevar adelante una gestión cuya matriz esté sustentada en la participación popular y el protagonismo social. ¿Por qué hace más eficiente la gestión? Para participar se necesita información. La comunidad para participar necesita información. Si la comunidad con información participa, la comunidad controla. Si nos controla, somos más eficientes. Es una verdad de perogrullo, pero es así. Nos sentimos controlados, somos más eficientes. La participación como mecanismo sistemático para el abordaje y procesamiento de los conflictos que inherentemente supone la vida en sociedad. La sociedad no es otra cosa que una estructuración de intereses contrapuestos. Y el Estado tiene que dar cuenta de esa complejidad. Y a través de la participación yo les puedo asegurar que los conflictos se procesan y los productos, los producidos de esa participación, poniendo sobre la mesa y dándole visibilidad a las tensiones que naturalmente hay en una sociedad, son absolutamente más legítimos. Y obviamente el principio de equidad e inclusión tiene que ver con una verdad axiomática para nosotros, para los que nos adscribimos dentro de la tradición nacional, popular, progresista, centroizquierda, de izquierda democrática. El Estado tiene que estar al servicio del conjunto, pero sobre todo de los sectores que más lo necesitan, reparando y restituyendo derechos. Programáticamente estos principios rectores se traducen en acciones concretas, en programas. Yo voy a mencionar algunos de ellos, pero hay uno que es un hito, que es un punto de inflexión, que es quizás el más emblemático, que tuvo que ver con el proceso del contrato de la licitación de residuos en Morón. Como en las grandes ciudades es una constante, es el contrato históricamente sospechado. Y la verdad que ahí nos propusimos romper el molde, no reproducir viejas recetas. Y evidentemente con la voluntad política de romper y generar un paradigma nuevo no bastaba. Teníamos que hacernos de la expertise, de la sabiduría, del conocimiento, de la infraestructura institucional que nos podían dar organizaciones que con el mismo espíritu y la misma voluntad nos podían establecer mecanismos, metodologías para procesar este camino de una manera distinta y construir un relato nuevo en relación a este contrato. Y así fue como convocamos a Poder Ciudadano, que era el capítulo nacional de Transparencia Internacional, organizaciones como CIPEC, muchas veces también acompañados por la Fundación Eber, para pensar cómo escribimos la historia de otra manera. Llevamos adelante audiencias públicas similares a esta, en donde los vecinos proponían cómo se les ocurría que tenía que ser el servicio, si diario, si no tenía que ser diario, a qué hora. Cuestiones muchas veces inconsistentes, pero habíamos pasado de un servicio que se urdía en un despacho entre 3 o 4 para ver de qué manera se construía un pliego a la medida de una empresa, a un proceso de participación popular, creíble, confiable, en donde en total pasaron 2.000 personas diciendo cómo les parecía que tenía que ser el contrato. Y al final de esta película pudimos generar un resultado que es absolutamente significativo. Por un lado, porque nos permitió ahorrar 17 millones de pesos, dólares en aquel momento, en los años 2000, paridad cambiaria, que era el equivalente al presupuesto anual de salud del municipio. Y por otro lado, porque cualitativamente estábamos dando una señal, un gesto, con un valor simbólico inaudito para con la sociedad, de que la participación se traducía en cambios y que valía la pena comprometerse. Y otra de las medidas que traducen estos principios axiomáticos, rectores, que vertebran nuestra acción de gobierno, son algunas de las medidas que aparecen ahí esbozadas, que están todas condensadas en un programa que nosotros le denominamos discrecionalidad cero, y algunas de esas medidas son la creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública, que es gratuita, que no hay que mencionar para qué se necesita la información. Cualquier vecino o vecina lo pide y en un tiempo que está normado lo obtiene. Decidimos crear la Oficina Anticorrupción, la declaración jurada de todos los funcionarios públicos, una obviedad, la agenda de intereses. Semanalmente tenemos que publicar por qué y con quiénes nos reunimos para regular el lobby, la elaboración participativa de normas, las audiencias públicas, también para redefinir metodológicamente cómo en el municipio se asignaban las vías de excepción. Ustedes saben, yo no sé aquí cómo se procesará esto, pero muchas veces llegaban al Consejo Deliberante pedidos de excepción desde cosas triviales hasta cosas absolutamente trascendentes. Un señor que necesita una vía de excepción porque no puede habilitar un plano, porque en ese lugar no puede haber una vivienda multifamiliar, pero quiere construirle una pieza a su hijo en el fondo de su casa y eso necesita una vía de excepción. O la erradicación de mega emprendimientos comerciales que también piden vías de excepción, porque el Código de Ordenamiento Urbano no le permite su erradicación.
Eso antes se decidía también entre 2 o 3 a altas horas de la noche en una sesión viciada por irregularidades. Ahora es la comunidad participando en una audiencia pública en donde tanto los propulsores de la medida de excepción como los eventuales detractores delante de los concejales emiten su opinión. Los concejales se nutren de las versiones de ambas partes y construyen la definición final. Creamos el Defensor del Pueblo, tenemos el orgullo de tener a Abraham Gac, un vecino de Morón, referente del Plan Fénix, académico, científico, de vasta trayectoria, defensor del pueblo de nuestra ciudad. Creamos un dispositivo tecnológico, una plataforma informática que nos permite hacer las operaciones de compra de los bienes y servicios que habitualmente demandamos del Estado municipal para llevar adelante nuestras políticas públicas, que se llama Morón Compra. Uno puede operar vía internet, haciendo la gestión directamente por la web, en todo lo que supone las compras directas. Nosotros definimos que todas lo que es menores de 22.000 pesos pueden ser, que son adjudicación directa, siempre necesitan una contraoferta. Y se puede hacer mediante esta plataforma informática que es el Morón Compra. Los invito cuando quieran a poder visitar nuestra página web para conocer de qué se trata. Tenemos la publicación completa de la estructura de personal, nombres, apellidos, sueldos, carga horaria, destino laboral de los 4.100 empleados. Mi recibo de sueldo está publicado en la página web. Publicamos trimestralmente este boletín que se llama Cuentas Claras, que su nombre por demás elocuente. Le contamos a la comunidad y llega a los 120.000 frentes, a las 120.000 casas que tiene Morón, cómo evolucionan los ingresos y los egresos, cuánto entró y cómo se gastó. Es una síntesis con los datos más sobresalientes. En cuanto a la participación, tiene distintas aristas. Una participación más de tipo territorial, como la que estamos viendo en la imagen. Esa es una feria de proyectos del presupuesto participativo. El presupuesto participativo, en la medida que uno lo sostenga con continuidad, arroja resultados formidables, cualitativa y cuantitativamente. La primera experiencia, hace 5 años, en presupuesto participativo, logramos que participen solo 6.000 personas. 5 años después estamos en casi 30.000. Y cualitativamente también tiene un valor enorme. La comunidad en asamblea deliberando en torno a las prioridades para su barrio, con el compromiso y la responsabilidad que eso supone. Eso tiene un valor riquísimo, la ciudadanía en ejercicio activo de sus derechos pensando en las prioridades de su barrio. Un valor simbólico fantástico. 3,5 millones de pesos fue lo que asignamos para el año pasado, y además nos nutre en la agenda de gobierno propio, porque aquellas cosas que aparecen en las asambleas de discusión y que no pueden ser viabilizadas en los proyectos porque exceden del presupuesto asignado, porque jurídicamente no es viable, inmediatamente pasa a formar parte de nuestra agenda de gobierno. Y otro tipo de participación que tiene que ver más con una participación vinculada a los rangos etarios, consejos de niñez, consejos de adultos mayores. Consejos son instancias de deliberación y de formulación de sugerencias, de ideas, que nosotros tomamos después para traducir en políticas públicas. El caso más emblemático, el Consejo de la Mujer. En definitiva, nosotros lo que nos propusimos es llevar adelante una experiencia de gobierno que, al construir una ciudad nueva, permita el efectivo ejercicio de ciudadanía. La ciudad tiene que ser el soporte material para el ejercicio de ciudadanía. La ciudadanía se ejerce en la medida que se puedan efectivamente ejercer derechos. Como decía Carlos, en estos 28 años logramos la vigencia del orden constitucional, democrático, y tener esbozados los derechos como principios normativos. Pero eso no significa que los derechos efectivamente se hagan carne en el conjunto de la sociedad. Teníamos y tenemos como deber efectivamente lograr el ejercicio de esos derechos. Y ese es el desafío. Y para eso nosotros nos propusimos una gestión de gobierno que se sustente en estos valores de la participación, la transparencia, la eficiencia, la equidad, la inclusión, el compromiso, la sensibilidad, la capacidad de escucha. Por eso seguramente de acá también me voy a llevar muchas sugerencias para poder replicarlas en nuestro distrito, como hoy me contaban de algunas de las iniciativas que está llevando Carlos en el Consejo Deliberante. En definitiva, a esta generación del Bicentenario que somos, tenemos el orgullo de decir que hemos logrado conquistas formidables, pero lo que nos llena de orgullo es la ciudad que queremos construir. Una vez más, muchísimas gracias.